Buenas noches a todos. Confirmen, por favor, si se ve la pantalla y se escucha el audio. Sí, se escucha bien. Se ve bien. Bueno, gracias. Las clases anteriores hemos pasado todo el proceso de construcción de una carretera, desde el inicio, que es el desmonte, hasta la carpeta asfáltica y señalización horizontal. Y después, inclusive, hemos logrado ver la parte de reciclado de pavimento flexible. Entonces, esa es toda la parte así visual, para que ustedes tengan una vivencia real de un proceso de construcción de una carretera y de un proceso de reciclado de pavimento flexible. Si hay alguna pregunta que quieran hacer respecto de lo que hemos visto, pueden hacerlo hoy, en este mismo momento, si les interesó alguna parte en particular. Luego vamos a entrar a ver dimensionamiento de pavimento flexible. ¿Algún comentario respecto a las presentaciones? Bueno, la idea de mostrarles todo eso fue que ustedes conozcan cuál es el material de base, cuál es el material de capa subbase, cuál es el tratamiento asfáltico, cuál es la carpeta asfáltica, qué materiales son para la subrasante mejorada, la subbase de ripio natural, la subbase de suelo cemento, suelo cal, la capa base de piedra triturada con CBR 80, una base asfáltica también, un tratamiento asfáltico superficial doble. Entonces, todos esos son los materiales que utilizamos nosotros para la construcción de una estructura de pavimento flexible. Ahora bien, como ya conocemos los materiales con los que vamos a construir un paquete estructural flexible, ahora nos toca ya entrar a ver cómo calculamos los espesores de esas capas, de las capas del pavimento. Entonces, hay dos métodos, bueno, hay varios métodos, inclusive cada país tiene su propio método, ¿no? Acá en los apuntes hacía referencia a dos: el método DNR del Brasil, que es la Dirección Nacional de Caminos y Rodovías y Carreteras del Brasil, y el método ASTO 93 de los americanos, que surgió del experimento vial ASTO. Entonces, antes la verdad que yo les daba bien en detalle todo el método del DNR. Hoy ya no, solamente les doy el método ASTO 93, pero lo profundizamos, lo desmenuzamos, lo disgregamos,
Hacemos de todo para aprenderlo bien. ¿Por qué? Porque es el método que estamos utilizando oficialmente para dimensionar todas nuestras estructuras de pavimento flexible en Bolivia. ¿Ya? Está no oficialmente, pero es como si estuviera así ya normado que todos dimensionemos con el método ASTO 93. Por eso es que quiero que aprendamos bien este método. Brevemente voy a explicar el método de DNR del Brasil y después pasamos al método ASTO. ¿Algún comentario? Siguen ingresando. Bueno, todos los métodos de dimensionamiento de pavimentos flexibles toman en consideración estos parámetros de cálculo, parámetros, criterios de cálculo. El método de los brasileros, que es un método propio, ¿no es cierto?, normado por ley, etcétera, considera el tránsito, ¿no? Y es lógico, tenemos que dimensionar para el tránsito que va a solicitar nuestro pavimento, nuestra carretera. El pavimento es dimensionado en función del número equivalente de operaciones de eje patrón durante el periodo de proyecto seleccionado, o sea, el número N, dice, ¿no? Está en portugués, pero da para entenderlo. Entonces, el tráfico es dimensionado en función del número equivalente de operaciones de eje patrón durante el periodo de proyecto seleccionado. El número N, que es la cantidad de ejes de carga equivalentes, es calculado por la fórmula N igual 365, que corresponde a los 365 días al año. P es el periodo de proyecto, que puede ser 10 años, 15 años, 20 años, 7 años, ¿ya?, para el cual estamos dimensionando. BM es el volumen medio diario del tráfico durante la vida del proyecto, durante los 15 o 10 años. FE es el factor de eje, considera los ejes dobles, triples, etcétera. El factor de carga, la incidencia de las cargas por eje, y el factor regional o factor climático, FR. Son todos esos los parámetros con los cuales calculamos el número N. Repito, N es la cantidad de ejes de carga equivalentes de 8.2 toneladas que van a circular sobre la estructura del pavimento flexible durante el periodo de proyecto adoptado. Esa es la definición de N y que ustedes tienen que saber de memoria. En algunos exámenes pregunto en teoría, ¿qué es N? Muchos responden y muchos no responden. Ahí está cómo se calcula cada uno de esos elementos. Brevemente, IP es el periodo de proyecto, normalmente adoptado 20 años. Ingeniero, disculpe, ¿cómo significa N? N es la cantidad de ejes de carga equivalentes de 8.2 toneladas que van a circular sobre la estructura de pavimento flexible durante el periodo de proyecto adoptado. Generalmente hablamos de millones, ¿no? Decimos 3 por 10 a la sexta de ejes de carga equivalentes, 5 por 10 a la sexta de ejes de carga equivalentes. Podemos tener 2 por 10 a la 7, 3 por 10 a la quinta, 4 por 10 a la sexta, ¿no? Millones. Entonces, N es la cantidad de ejes de carga equivalentes de 8.2 toneladas que van a circular sobre la estructura del pavimento durante el periodo de proyecto adoptado. ¿Qué es un eje de carga equivalente de 8.2 toneladas? No podemos dimensionar para todos los tipos de camiones que para cada camión, por decirles, ¿no? Porque un camión va a pesar 8 toneladas, otro 10, otro 11, 18, 25 toneladas.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Todos los camiones que circulan sobre la carretera, absolutamente todos, camiones, inclusive camionetas, buses, autos, etcétera, todos los transformamos a un eje de carga equivalente que es el de 8.2 toneladas y llamamos eje patrón, eje patrón. Es decir que todos los camiones los transformamos a ese tipo de eje de carga patrón. Ya no hay de 11 toneladas, de 15, de 20, de 18, de 4 toneladas. Ya no. Todos son de 8.2 toneladas. Evidentemente, una pasada de uno de 11 toneladas equivaldrá a 3, 4 pasadas del eje patrón. Eso lo vemos ya en las tablas que vamos a aprender más adelante. En el método ASTO está más detallado, pero es bueno que ya entiendan eso. Nosotros dimensionamos para un eje patrón de 8.2 toneladas. En algunos países dimensionan para 11 toneladas, en algunos, pero generalmente la mayor parte adopta siempre el eje patrón de 8.2 toneladas. Cuando decimos por esa carretera van a circular 3 por 10 a la 6 ejes de carga equivalentes, estamos diciendo que van a circular 3 millones de ejes de 8.2 toneladas durante el periodo de proyecto que estamos dimensionando, 10 años, 15 años, etc. Continuamos. Ahí hay algunas cosas que les voy a pasar nomás. Aquí este factor de carga, que estoy indicando ahí con la flecha, es el que nos permite transformar los diversos tipos de pesos de los camiones, nos permite convertir a eje patrón de 8.2 toneladas. ¿Ya? Hay que hacer una tablita y en base a eso se obtiene la cantidad de ejes de carga equivalente. Ya lo vamos a ver cuando expliquemos en el método ASTO. El factor climático es siempre importante. Hay que tomar en cuenta si en la zona del proyecto, en esa carretera, llueve mucho, llueve poco, no llueve nada. ¿Habrá algunas carreteras donde no llueva nada? ¿Habrá alguna carretera donde no llueva nada? En Bolivia no, ¿no? Siempre llueve en alguna parte, pero en otras partes no llueve, ¿no? Hay regiones del Perú, de Chile, donde no llueve. Entonces el factor climático no nos sirve, ¿no? No nos sirve porque no llueve, no lo tomamos en cuenta. Pero sí tomamos en cuenta, por ejemplo, para dimensionar la carretera por el lado sur, por el lado de Camiri, Yacuiba, Boyuibe. Entonces, ahí llueve más o menos hasta 800 milímetros, como está ahí. 800, hasta a veces un poco más. Y entonces el factor climático es 0,70, el que se adopta. Pero cuando dimensionamos una carretera por el lado de la carretera hacia Cochabamba, por ejemplo, Villatunari, Bulubulu, Virgasama, Chimoré, ¿ya? Toda esa zona ahí llueve bastante, más de 2.000 milímetros inclusive. Entonces ahí se adopta un factor climático de 1,70, ¿no? Entonces varía mucho, ¿no? Varía mucho dimensionar un pavimento donde llueve y donde llueve mucho y donde llueve poco, ¿no? Luego nos habla de coeficiente, el método de los brasileros nos habla de coeficiente de equivalencia estructural. Ahí dice los coeficientes de equivalencia estructural para los diversos materiales que constituyen un pavimento flexible fueron adoptados con base en los resultados de la pista experimental ASHO, con modificaciones
ajustadas del lado de la seguridad. Ahí está haciendo referencia al método ASTO, que es el que vamos a aprender a continuación. Pero es importante entender qué son los coeficientes de equivalencia estructural. Y ahí tenemos esa tabla, por ejemplo, donde ellos dicen, ¿no? Los componentes del pavimento. Hay una base o carpeta bituminosa. El coeficiente es 2. Si es un premezclado en caliente de graduación densa es 1,70. Un revestimiento o premezclado en frío, 1,40. Una base granular, 1. Se está refiriendo ahí a la base de piedra triturada. Fíjense la relación entre la base granular, que su coeficiente es 1, y la carpeta asfáltica, el primero, concreto bituminoso, es 2. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 centímetro de carpeta asfáltica equivale a 2 centímetros de capa base granular. ¿Ya? Cada uno de los materiales tiene un coeficiente de aporte estructural. Cada capa aporta estructuralmente al conjunto, al paquete estructural como un todo. Cada uno aporta. Unos aportan más, otros aportan menos. Es el caso de la carpeta asfáltica, por ejemplo, que su aporte es de 2. La capa base es 1. Una subbase 0,77. Un refuerzo de subleito, dice ahí. Esa es la capa de subrasante mejorada, 0,71. Y si seguimos bajando, tenemos aquí suelo cemento. Hemos hablado de suelo cemento. Acá dice con resistencia a compresión superior a 45 kilos por metro cuadrado. Está mal eso. Es centímetros cuadrados. El coeficiente es 1,70. Pero hemos dicho que nosotros no vamos a utilizar esa resistencia porque es muy alta. Evidentemente el coeficiente de aporte también es alto, es 1,70. Casi como una carpeta asfáltica, que era 2. Pero hemos dicho que capas de suelo cemento con resistencia a compresión muy alta, mayores a 25 kilos por centímetro cuadrado, da lugar a fisuras, agrietamientos en la capa base de suelo cemento. Y esas fisuras, esas grietas, se transmiten arriba a la carpeta asfáltica. Entonces, por eso no utilizamos capas de suelo cemento muy rígidas. Tiene que ser una capa semi-rígida, ¿no? Porque es un pavimento flexible. Lo mismo hay resistencia a compresión los 7 días entre 45 y 28, dice 1,40. Y el último entre 21 y 28. Este es el que más utilizaríamos nosotros, ¿no? Resistencia a compresión a los 7 días entre 21 y 28 kilos por centímetro cuadrado. Y el coeficiente es 1,2. ¿Ya? Entonces, cada uno de esos materiales tiene un coeficiente de aporte estructural. Vamos a ver en el método ASTO también, pero van a ver que los valores son diferentes. La carpeta asfáltica nos va a decir que para una estabilidad Marshall de 1,600, 1,800 libras, el coeficiente de aporte estructural es 0,43. No es 2, es 0,43. Entonces, claro, cada método ha hecho sus ajustes, su correlación de valores, los resultados a lo largo de la experiencia, y cada uno asigna valores, ¿no es cierto? Entonces, no es el mismo coeficiente K de 2 por el método brasilero o 0,43 por el método AST. Entonces, por eso es que no hay que mezclar métodos, ¿no? Todo lo hacemos por el mismo método. Si queremos hacer dimensionamiento por método del DNR, entonces todos los parámetros del método brasilero del DNR. Si vamos a dimensionar por el método ASTO, todos los parámetros del método ASTO debemos de respetarlo, no mezclar, porque ahí nos va a dar cualquier cosa. Hay unas recomendaciones. Espesor de revestimiento, dice. Aquí
igual en el método ASTO hay también recomendaciones. Cuando N, que hemos dicho que era N, es la cantidad de ejes de carga equivalentes de 8.2 toneladas que van a circular sobre la estructura del pavimento durante el periodo del proyecto adoptado. Cuando N es menor a 1 millón de repeticiones de eje patrón de 8.2 toneladas, podemos colocar solamente tratamiento superficial, como vimos en las diapositivas. Si no se acuerdan, vuelvan a abrir las presentaciones y vean en qué consiste un tratamiento superficial, una carpeta asfáltica, una base de piedra, etc. Entonces, para un tráfico menor a 1 millón, sería suficiente colocar tratamiento superficial. Cuando N es mayor a 1 millón, mayor a 10 a la 6 y menor a 5 por 10 a la 6, hay que colocar ya carpeta asfáltica, capas asfálticas de 5 centímetros de espesor. Cuando N. Y así, 7,5 cuando N es menor o igual a 10 a la 7, mayor a 5 por 10 a la 6. Y en el último, cuando N es mayor a 5 por 10 a la 7, 50 millones de repeticiones, hay que colocar carpeta asfáltica de 12 centímetros y medio. ¿Ya? Luego están las inecuaciones para calcular los espesores. Está el ábaco para convertir a ejes de carga patrón, ¿no es cierto? Ejemplo, carga por eje en toneladas, dice, ¿no? Adoptamos el de 8 toneladas. Trazamos una horizontal, interceptamos el gráfico, bajamos una vertical. Perdón, a ver, aquí está, 8 toneladas, 8.2 toneladas, sí. Un ratito. Ah, ya. Para ejes en tándem, ¿ya? Para ejes en tándem. Ejes dobles, ¿no? ¿Ya? Ejes dobles. Entonces, vámonos, por ejemplo, a eje simple. Eje simple, aquí. Esto quería mostrarles, eje simple. Para 8.2 toneladas, u 8 toneladas casi, trazamos la horizontal, interceptamos la curva y bajamos una vertical. Y ahí nos va a dar 1. Factor de equivalencia 1. ¿Por qué nos da 1? Porque estamos trabajando ahí con el eje patrón, 8 toneladas. ¿Ya? ¿Qué pasa si adoptamos, por ejemplo, 16 toneladas? Si el camión está con un eje de 16 toneladas, entonces es el doble de 8. Uno dice, bueno, si para 8 es 1, para 16 va a ser 2. A ver, verifiquemos si es 2. 16 toneladas, vamos acompañando, trazo la horizontal, intercepto la curva y bajo una vertical. Y ahí me da casi, fíjense, es escala logarítmica, 10, 20, 30, 40, 50. 50. ¿Qué quiere decir eso? Que una pasada de un camión con eje de 16 toneladas equivale a 50 pasadas de un camión de eje patrón de 8.2 toneladas. Esa es la relación, ¿no? O sea, es exponencial, ¿no? Es exponencial la relación. Por eso es que muchas de nuestras carreteras no llegan a cumplir su periodo de proyecto, no llegan a su vida útil, ¿no es cierto? Porque estamos con sobrecarga, estamos sobrecargando. Dimensionamos nosotros con control de carga, que va a haber control, que no van a exceder de lo que está establecido, pero sin embargo, en la realidad es totalmente diferente, ¿no es cierto? Pasan los camiones, le dan 50 pesos al de la balanza o 100 pesos y pasan nomás, ¿no? Entonces, algunos, ¿no? No todos, pero sí hay ese tipo de situaciones. Entonces, solamente para que ustedes tengan idea, ¿no? De la relación. No necesitamos ir a 16. ¿Qué pasa con 8 toneladas de nuevo? 8 toneladas, nos vamos allá, bajamos 1, ¿no? Bajamos y nos da 1. Nos iremos a 10 toneladas.
¿Cuánto nos va a dar para 10 toneladas? No estoy yendo a 16, me estoy yendo 2 toneladas más. Me voy acá, bajo una vertical y ahí está. Y ahí tengo 1, 2, 3. 3 tengo en la escala. Quiere decir que una pasada de un camión de 10 toneladas equivale a 3 camiones de 8.2 toneladas. ¿Ya? Esa es la relación. Algunas recomendaciones. El gráfico para calcular espesores. Se entra con la cantidad de ejes de carga equivalentes, 10 a la cuarta, 10 a la quinta, 10 a la sexta, 10 a la 7. Entonces aquí es 1 por 10 a la 6, 2 por 10 a la 6, 3 por 10 a la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 por 10 a la 7, ¿no? Y con eso se sube hasta interceptar el CBR del terreno de fundación, del terraplén. Trazamos una horizontal y ahí vamos a tener el espesor del pavimento en centímetros. ¿Ya? Después hay que hacer unas relaciones y ya está. ¿Listo? Eso en líneas generales de lo que es el método de dimensionamiento del Brasil, el método del DNR. Actualmente es el DENIT, Dirección Nacional de Infraestructura del Transporte. Brasil es un país tan grande, ¿no es cierto? Lógico que tenga su propio método para dimensionar, ¿no? Utilizan también el método ASTO, pero más el método que ellos tienen, ¿no? El método del DNI. Porque es obligatorio dimensionar por ese método, ¿no? ¿Ya? Nosotros aquí en Bolivia, como les decía, tenemos casi como método oficial el método ASTO 93 de los americanos. Bueno, empecemos a ver ahora el dimensionamiento de pavimentos flexibles por el método ASTO 93. Nos va a servir también para calcular los espesores de las capas de refuerzo para pavimentos flexibles en servicio, ¿no? Entonces hay carreteras después de 10, 12 años, necesitan reforzar para prolongar la vida útil. El mismo método ASTO 93 nos permite hacer ese cálculo. ¿Cuánto más tenemos que incrementar de carpeta asfáltica para prolongar la vida útil otros 10 años más, o 8 años, o 9 años, o 15 años, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, ¿no? Todo gira siempre en torno al factor económico, plata. Bueno, entonces estamos empezando a ver el método ASTO 93. De acá voy a destacar las partes que nos interesan. Entonces, un primer parámetro es este, el factor de distribución por dirección. Factor de distribución por dirección. Dice ahí que en general es 0,5. Es decir, que del total del flujo vehicular censado, la mitad va por cada dirección, pero en algunos casos puede ser mayor en una dirección que en otra, lo que debería deducirse del censo de tránsito. Este factor de distribución por dirección, generalmente, como dice, se adopta 0,5, ¿no? 0,5. ¿Qué quiere decir eso? Que del total de vehículos que circulan, por ejemplo, en la carretera Santa Cruz-Cotoca, 2.000 vehículos por día. De eso asumimos que la mitad van y la mitad llegan. La mitad está yendo Santa Cruz-Cotoca y la otra mitad Cotoca-Santa Cruz, 1.000 y 1.000, ¿no es cierto? Se adopta ese valor. Pero muchos calculistas adoptan ese 0,5. Otros más minuciosos, más detallistas, revisan los datos de conteo de tránsito, verifican y determinan de que en realidad de los 2.000 vehículos, el 60% van de Santa Cruz a Cotoca y el 40% en sentido de Cotoca a Santa Cruz. Entonces ellos van a adoptar el carril de ida como el carril
más solicitante, y el factor va a ser 0,6, no va a ser 0,5, sino 0,6. Ahora, lo más importante debiera ser, como dice el método, quizás es más importante la diferencia en peso entre los vehículos que van en una u otra dirección. ¿Ya? Lo ideal sería que tengamos el peso, ¿no? ¿Qué cantidad de carga en peso, en toneladas, van de Santa Cruz a Cotoca? ¿Y qué cantidad llegan de Cotoca a Santa Cruz? Y de acuerdo a eso, asignar el factor de distribución por dirección. 0,6, 0,65, 0,45, 0,50. Como no podemos pesar los camiones uno por uno ni nada, algunos van llenos, otros van medio cargados, otros vacíos. Entonces, bueno, al final lo que uno hace es adoptar el factor de 0,5. No estamos trabajando mal, adoptamos ese valor, asumimos que la mitad va y la mitad llega, ¿ya? En algún momento se dará esa situación. Factor de distribución por trocha. Trocha es por carril. Entonces, de acuerdo a la cantidad de carriles que haya en cada dirección, si hay un carril de ida y un carril de retorno, entonces adoptamos uno. Si son dos carriles, entre 0,80 a 1, puede ser 0,9. Con 3 carriles de 0,6 a 0,80 y de 4 carriles de 0,50 a 0,75. Entonces, depende de la cantidad de carriles que vaya en cada dirección. Entonces, la doble vía La Guardia, por ejemplo, ¿no? En el inicio tiene 3 carriles, después baja 2 carriles, y adelante La Guardia ya es un carril de ida y un carril de vuelta, ¿no? Entonces, podríamos dimensionar por tramos también, ¿no? Podemos dimensionar por tramos, no hay problema. Vamos a ver otra cosa más antes que se acabe el tiempo. Estoy dando lo más importante, lo que vamos a utilizar, con lo que vamos a hacer ejercicio. Vamos a dimensionar, vamos a hacer ejemplos, etc. Aquí hay algunas dimensiones de los vehículos, ¿no? De acuerdo al tipo de vehículo, ¿no? Aquí hay un eje simple, sencillo y doble, también sencillo. El largo tendría que estar en 13,20, el ancho 2,60 y el alto 4. Peso bruto 16,50. Entonces, esta es una tablita que había. La ley de cargas en Bolivia, nos dice que para un eje simple delantero, debiéramos de estar en, a ver si está aquí, no está, en 6,5 toneladas el eje delantero. El eje simple trasero, 11 toneladas. Eje doble, 18 toneladas. Eje triple trasero, 25 toneladas, ¿no? 25 toneladas, que son casi 3 ejes, 25 entre 3, ¿no? Nos da 8 y fracción, ¿ya? Si es un eje doble, 18 toneladas. Quiere decir que cada eje es de 9 toneladas. 9 más 9, 18. Y si es un eje simple, 11 toneladas. Pero todos esos camiones, repito, los vamos a convertir todos a eje patrón. A eje patrón de 8,2 toneladas. Ahí está el tránsito. Jóvenes, yo les pido me disculpen, pero tengo una urgencia en unos 10 minutos más y debo ir al aeropuerto, así que les voy a pedir permiso nomás. Vamos a continuar el día viernes. Se va a cortar ya en este momento. El viernes vamos a terminar